Margarita, que nos esperara ahí, Vilma, que supongo que es ella, Wendy y María Celina. Vamos a ofrecer a cada uno 15 minutos para exponer y al final tendremos un espacio muy breve de preguntas con la idea de estar cerrando a las 2:40 como mucho, ¿verdad? Entonces, como primer expositor vamos a tener a Carlos Villalobos. Carlos Villalobos es una persona que nació en El Salvador, sin embargo vive hace muchísimos años en Canadá. Tiene estudios en psicología y una maestría y doctorado en neuropsicología. Ha trabajado en El Salvador como docente de los departamentos de psicología y a partir del 97 él es responsable de neuropsicología en una clínica en Canadá. Entonces procedemos a escuchar a Carlos. Para presentar vas a aquella mesa para efectos de grabación. Gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno. Estimados invitados internacionales, estimados colegas, compañeros y compañeros estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. No ha sido fácil, pero aquí estamos. Cuando recibí la invitación por parte de una colega de El Salvador, yo dije, bueno, la invitación está dirigida para los trabajos de investigación o de práctica en América Latina. Dije que no era posible venir, pero como mi abuela decía, no pierdo nada con probar, y así es como estoy acá. Aprovecho para manifestar mis más calurosas felicitaciones al comité organizador del encuentro. También aprovecho para agradecer el espacio que me dieron. Antes de continuar, quiero decirles que soy una persona que vive con sordera bilateral muy importante desde la edad de 4 años. Por lo cual tengo un acento típico de la pérdida auditiva. Pero además, desde hace más de 24 años, mi lengua de trabajo es el francés. Entonces, voy a hacer un llamado a tu amable tolerancia por mi español machacado por el francés y por alguno que otro galicismo que se me escape. El trabajito que les voy a presentar no es un trabajo de investigación. Escuchando esta mañana, yo me decía cómo es que el grupo de estimulación cognitiva está metido en el eje, no me acuerdo del título, el eje de la discusión, pero también considero que tiene implicaciones porque ha sido hecho en colaboración estrecha con una escuela. Es un programa de intervención en el contexto de los servicios clínicos que dispensamos a los niños sordos de Montreal y de algunas regiones de la provincia de Quebec. Esta es la primera vez, yo ya he hecho remediación cognitiva, pero de forma individual, pero esta es la primera vez que hacemos uno con un grupo de niños de edad preescolar, con la novedad de haber integrado a los padres de familia en los talleres de estimulación cognitiva. Entonces, si después de esto se lograra que algunos de ustedes, entre algunos de ustedes, se sembrara la inquietud de retomar este tipo de intervención en tu propio campo de trabajo, el haber venido acá y haber compartido con ustedes habrá cumplido uno de sus objetivos.
Los detalles de cómo nació y se concretizó el proyecto no los voy a describir. Los tienen ustedes en el pequeño documento en tu carpeta. Me voy a limitar a lo esencial, mostrarles algunas diapositivas rápidamente y algunas fotos también para que te hagan una idea de cómo era el grupo. Luego después pienso hacer unas reflexiones críticas. Lo fundamental de este trabajo, de este proyecto, es que descansa en algunas ideas básicas de Vygotsky sobre el desarrollo psicológico del niño. Quiero hacer la aclaración de que mi trabajo es esencialmente clínico. Escuchando esta mañana me doy cuenta, he aprendido mucho escuchándolo a ustedes y de haber tenido la ocasión de ponerme los anteojos de un educador, de cómo ven en la educación los conceptos de Vygotsky. Mis anteojos para mí son esencialmente clínicos. La primera idea que nos impulsó, que nos inspira, es que la formación de herramientas de índole cognitiva, mental, la formación e interiorización de estas herramientas es a partir de la interacción del niño con el adulto y con la cultura de su propio medio, tal como lo hemos venido escuchando. Estos dedos que ustedes ven, en algún momento de mi infancia temprana, fueron mi primera herramienta para contar, para aprender a 1, 2, 3, como uno aprende. Poco después, con la práctica, la actividad cognitiva de contar pasó a ser parte íntegra, pasó aquí. Era para ocupar una imagen como que si mis manos habían entrado en mi cerebro y en adelante yo ya no tenía necesidad de las manos para continuar las operaciones de cálculo. Este es el concepto de mediación. Y como Vygotsky tenía esta virtud de utilizar imágenes de expresiones de una claridad diáfana para transmitir sus ideas, él describe el concepto de mediación como la organización extracortical de las funciones psicológicas superiores. Es decir, extracorticales son a partir del exterior, de la cultura, del medio ambiente social, y luego pasan a ser parte íntegra del individuo, como una función mental superior. 2. Esta llave conceptual, para mí, a mi modo de ver, genial, de la zona proximal de desarrollo, en la cual el niño, una vez llegado a sus límites propios, con la ayuda del adulto que interviene, lo ayuda a actualizar su potencial inmediato. Es evidente que tiene una importancia clave, esencial para la educación. En el campo clínico, para nosotros, en evaluación neuropsicológica, la consideramos fundamental. Todo psicólogo debería de conocer este concepto, pero yo lo considero básico en el sentido de que, como Vygotsky mismo pone el ejemplo en su escrito, 2 niños, Juanito y Manuel, tienen 10 años de edad y obtienen el mismo QI en una evaluación puramente cuantitativa. ¿Es que los 2 niños son iguales, son idénticos en sus capacidades? No. Cada niño tiene su propia estructura cognitiva e incluso cada niño emplea estrategias diferentes y propias para resolver los problemas que se le presentan. Entonces, en la evaluación psicológica, tal como yo la concibo y como yo la practico, una vez que yo he logrado conocer lo que el niño es capaz de hacer, yo retomo todos los ítems, todas las partes de las pruebas que no han sido logradas y utilizo pistas, le doy pistas, oriento un poco la actividad del niño y veo de qué manera él es capaz de aprovechar mi intervención.
Y como decían hace un momento, yo no lo hago como un psicólogo, yo trato de integrarme también con el niño, estoy consciente también y trato de tener todo el tiempo, tener en cuenta cuál es tu medio, de dónde viene, sobre todo con un medio como cosmopolita, como Montreal. Es necesario tener en cuenta el contexto familiar, de dónde él viene, lengua que utiliza en la familia. El francés a menudo, que es la segunda lengua de aprendizaje, con la sordera te vuelve muy difícil, etc. Por último, la importancia de la motivación y la implicación emocional del niño en todo este proceso propiamente dialéctico. Ya lo hemos estado escuchando. Solamente por decirles que Vygotsky verdaderamente él ha sido castrado en la difusión de su obra y su pensamiento. Para comprender a Vygotsky es necesario también conocer el contexto histórico en el que él vivió. Él es hijo de esa gran tormenta del siglo XX que se llamó Revolución de Octubre. Y si ustedes leen cuidadosamente, ustedes verán que él hace alusión a los fundadores del materialismo dialéctico, materialismo histórico, pero no es un dogmático, no es alguien que se encierra en el carcán de la filosofía materialista dialéctica, sino que también él hace aporte, hace acopio a la psicología, a los psicólogos de Europa de la época, Piaget, Kohler. También incluso hace referencia a los psicólogos norteamericanos. Ahora voy a pasar. Okay. Les voy a presentar rápidamente el programa. La verdad es que lo tienen todo en el documento. No tuve tiempo de traducirlo, solamente traduje al español la primera diapositiva, pero les va a dar una idea, después una foto de cómo se desarrolló. A mí me gusta mucho este dicho: el niño no es un vaso que llenamos, sino un fuego que alumbramos, que vamos alimentando. Hay un fuego ya en él. De nosotros depende que este fuego siga creciendo. Y es bien importante, cuando hablaba de la zona proximal de desarrollo, es bien importante tener en cuenta el hecho de que ella, como concepto, yo no la considero que esté, ya lo han dicho acá, inscrita, que dependa solamente de lo que del cerebro, del sistema nervioso. No, ella depende de muchos factores sociales, culturales, económicos, incluso condiciones de la familia. Por ejemplo, un niño que es víctima de negligencia parental, por ejemplo, es seguro que es un niño que está ya, que vive un hándicap de ya, una limitación para poder desarrollar su potencial. Les voy a presentar a mi compañera, que es una terapista ocupacional, que, bueno, lo hicimos con la escuela, aquí yo diría Niño Jesús, ¿verdad? Valentín Lefebvre, ella fue mi colega. Allá la terapia ocupacional se llama ergoterapia. ¿Estoy bien con el tiempo todavía? Sí, le quedan 2 minutos. 2 minutos, voy. Un poquito más. Ok, ahí la tienen, Valentín. Los motivos, cuáles son los objetivos generales, los principios de base, de lo que acabo de mencionar rápidamente, todo esto lo tienen ustedes en español ahí. Cuándo, dónde fue, la metodología que se utilizó, objetivos generales, ¿no? Cada uno de los objetivos específicos. Este objetivo fue trabajado en dos sesiones, porque trataba de la función para ayudar a que el niño aprendiera a resolver los problemas fácilmente.
Voy a terminar acá, solamente quiero mostrarles unas fotos del programa para aprovechar el último minuto que me queda. El tiempo es muy corto, pero para tanta cosa. Esta es una foto de una actividad propioceptiva. Antes de cada sesión hacíamos, ella, la compañera, hacía alguna actividad de activación, porque como era después del almuerzo, pues era para como despertar más a los niños, una actividad propioceptiva. Un ejemplo de actividad, la resolución de un gran rompecabezas. Esta fue la única actividad en la que tuvimos tiempo de tomar fotos. Había portugueses, libaneses, haitianos, también había de Marruecos. No había ni un solo latino. De los niños, esta niña es la niña de primer grado, fue la que más tuvo es la que más problemas tenía, y la madre nos manifestó que había sufrido bastante cambio, sobre todo en la estima de ella misma. Ella se sentía que había que era mejor que los otros, que ya no era la última. Bueno. Tiempo. Ya estuvo, ya. Ya me están señalando que me vaya. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la ponencia Casa Infantil Universitaria, una experiencia de inclusión. Estarán a cargo de Lourdes y Laura, que le pedimos que suba. Muchas gracias. Tienen 15 minutos. Yo les aviso cuando falten 2 minutos. Buenas tardes. Bueno, nosotras más bien, vamos a exponer un poco de la experiencia que hemos vivido en la casa infantil. Es una experiencia de inclusión, queremos relacionarlo con el aporte que nos hace Vygotsky, con el complejo social y con la inclusión. Entonces, vamos a ver de qué manera se ve reflejado esto que Vygotsky nos dice dentro de la casa infantil universitaria. A manera así como de historia, ¿verdad? La casa infantil nace aproximadamente en la época de los 80s. Se empieza a ver dentro de la Universidad de Costa Rica la necesidad de las mujeres especialmente de seguir estudiando y de posteriormente incluirse en el campo laboral. Lo que pasa es que, como ya sabemos, ¿verdad?, nuestro país, el contexto que hemos tenido, era un poco difícil continuar para las mujeres. Entonces empieza ahí a nacer una idea, ¿verdad?, que se va concretando hace 10 años, de hecho estamos recién cumpliendo los 10 años, y se intenta dar un espacio donde las estudiantes universitarias y también estudiantes universitarios varones pudieran traer a sus hijos y continuar con esa meta profesional. Esta atención se da específicamente con chicos menores a 4 años, desde recién nacidos hasta los 4 años, y vemos aquí un poco ya la inclusión de Vygotsky. Primero, al nivel universitario, se abre un espacio para los estudiantes
en condición de parentalidad. Y segundo, se abre un espacio a esta edad de niños donde a nivel del país, a nivel nacional, no había tantos lugares de cuidado para ellos. Entonces ahí empezamos a abrir ese espacio y nos reta un poco, especialmente a nosotras las educadoras. Voy a hablarlo en femenino porque prácticamente en la casa infantil solo mujeres trabajamos. Como educadoras se nos ha formado a trabajar en un espacio solo nosotras y nos lleva a un reto. Tenemos que empezar a trabajar con un equipo interdisciplinario dentro de una misma aula para que entiendan más o menos cómo es el lugar. Ahí trabajamos con psicólogas, con enfermeras, todos en conjunto, ¿verdad? Entonces, ahí hay un primer reto para nosotras como educadoras y vemos una vez más esto que les hablamos de la inclusión que nos hace referencia a Vygotsky. Eso nos lleva a otro reto, que es crear un currículum pertinente, ¿verdad? No había nada parecido, por lo menos conocido aquí en el país, y nos hace trabajar un poquito y nos hace pensar cómo hacemos para integrar a estos estudiantes que además solo vienen por ratos, porque solamente se cuida para que vayan a clases. ¿Cómo hacemos para integrar a niños en un solo espacio desde los 4 y desde recién nacidos hasta los 4 años, ¿verdad? Entonces nos reta a pensar cómo plasmar ese trabajo. Y además eso hace que tengamos que investigar, ¿verdad? Entonces ha sido un proceso largo a través de estos 10 años, cada ciclo lectivo, porque cuidamos, la matrícula, por llamarla de alguna forma, es semestral, ¿verdad? Cada vez que hay clases en la universidad, entonces cada ciclo es diferente. Hay que replantearnos las cosas. El niño que entró en el primer ciclo con 10 días de nacido ahora tiene más de 6 meses, ¿verdad? Entonces, eso hace que el currículum dentro de la casa infantil tenga que irse variando, tenga que ir cambiando. Vemos ahí una segunda inclusión, que es la niñez, esta población que dentro del ámbito nacional tenía menos espacios de cuidado. Ok, esta diapositiva ahí se perdió como un poco la información, pero la idea era mostrarles que dentro de esta casa, ¿verdad? Dentro de este círculo, trabajamos además con otros personajes. Se incluye a las familias de estos niños, se incluye a las estudiantes y los estudiantes, se incluye a las parejas de las estudiantes, o sea, el padre o madre de este niño o niña. También tenemos la particularidad hasta el momento de tener becados, estudiantes becados que nos apoyan con sus horas. Entonces hay una serie de personajes que trabajan ahí dentro que los tratamos de integrar dentro de este currículum. Ellos en diversas actividades como efemérides, giras que tenemos, los integramos, que si hay un tema específico que se está viendo, llega la abuelita de un niño, una niña, y nos hace ese día tamales, nos cocina un picadillo, nos enseña al resto de personas que estamos ahí trabajando. Entonces se da esta inclusión familiar y cultural. También tratamos de trabajar las particularidades de cada familia, de cada contexto de donde viene esa familia, ese niño, esa niña, ese estudiante. Entonces, realmente es una dinámica muy bonita. El currículum es un currículum dinámico, no es una educación formal, ¿verdad? Por eso tal vez valga el mencionar que le llamamos casa. Queríamos que fuera una cuestión donde todos los que entren se sientan bien, se sientan tranquilos y además aporten, ¿verdad? Y ahorita la compañera les va a hablar un poquito más de esto en detalle. Aquí, bueno, igual tenemos una imagen donde vemos una abuelita donde nos vino a hacer tamales esa vez. Entonces, es una dinámica muy bonita, es una dinámica constante, y vemos aquí el complejo social de Vygotsky, donde los niños aprenden con todos, todos aprendemos de todos, ¿verdad?
Y es un ideal, ¿verdad? Seguirlo trabajando de esa manera y que ojalá en otros lugares se pueda llevar como estas ideas. Además, por la edad específica que tenemos, ¿verdad? Hay niños muy, muy pequeños. El vínculo que trabajamos con los padres y madres, es necesaria esta relación con estas personas o estos personajes, ¿verdad? Hay que crear ese vínculo, hay que dar un espacio confortable, de seguridad, de cariño, ¿verdad? Entonces, esto es como la manera un poco en que trabajamos. Igual la compañera aquí va a detallarles más en esta parte. Buenas tardes, ya, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Un poco compaginando con lo que decía mi compañera Laura, pues uno de los retos que vinimos a enfrentar un poco las educadoras o el perfil de las funcionarias de la casa infantil tiene que ser bastante despegado con lo que es la postura tradicional en la educación, por lo menos en la educación costarricense, ¿verdad? Y creo que este es uno de los retos por lo menos más grandes a los que nos enfrentamos, porque las universidades todavía siguen preparando educadores y educadoras para educación formal solamente, ¿verdad? El perfil de una educadora en la casa infantil, además de cumplir, digamos, con estas características que les presentamos acá, es más parecido a una guía o a una mediadora en el intercambio de los saberes y de las interacciones de todos, como decía Laura, de todos aquellos personajes, padres, madres, estudiantes, parejas, amigos, abuelitas, ¿verdad? Y principalmente tiene que ser capaz de acoger tanto al niño que llega, que puede ser desde un niñito de 15 días de nacido hasta un niño de 3 años, acoger a esa mamá, a ese estudiante, a su familia, y acoger las formas en que ellos se vinculan, sus estilos de crianza y cómo han ido a lo largo de la historia, pues formándose esa forma de maternidad o de paternidad. Acá un poco lo que quisimos era como reflejar eso de la maestra poco tradicional, ¿verdad? No es un contexto tanto de aula, sino más de un estilo cotidiano de enseñanza. Acá se nos volvió, no sé por qué se nos desconfiguró la presentación, pero bueno, creo que fue con el paso de las computadoras. Pero un poco es que nuestra educación está centrada en 2 grandes ejes. Uno que es el atender las particularidades por el respeto de las individuales de cada niño, de cada mamá y de cada familia. Y otro que tiene que ver, como les decía Laura, con el complejo social. Como les comentaba Laura, trabajamos un grupo heterogéneo, pero de por sí no creemos en el mito de la homogeneidad, ¿verdad? Pensamos que aunque todos los niños tuvieran la misma edad y fueran de un mismo contexto social, igual todos son diferentes. Entonces, para nosotros la homogeneidad es un mito, pero igual trabajamos con un grupo heterogéneo. Okay. Nuestra influencia, digamos, desde Vygotsky es un poco que el aprendizaje se da a través de la interacción social, como pueden apreciar ustedes ahí en la foto. El aprendizaje lo vivimos en comunidad, donde se retroalimenta por sí solo el mismo aprendizaje, ¿verdad? Es algo fluido, de forma natural, ¿verdad? Y todo el mundo tiene algo que aprender y todo el mundo tiene algo que enseñar. La imitación se utiliza como una herramienta para el aprendizaje. Pensamos que es una herramienta súper poderosa en el que se motiva al aprendizaje como un acto natural de la vida. Acá nadie va a querer irse para atrás. Muchas veces en los contextos heterogéneos se tiene como la falsa idea de que entonces el niñito más grande se va a empezar a bebesar, como decimos popularmente, ¿verdad? Y va a querer hablar chineado, por ejemplo. Pero resulta que no, que eso es todo lo contrario. Más bien todos vamos a querer crecer. Crecemos juntos, pero vamos a querer siempre ir hacia adelante. 2 minutos. Okay, voy a ir un poquito más rápido para poder terminar.
el andamiaje para enseñar en cada momento del día. Como ven acá en la foto, digamos, se ejemplifica bastante bien, con el fin de alcanzar la zona próxima del desarrollo próximo, respetando eso sí el ritmo y el momento de cada quien. El respeto por el espacio personal, que eso es muy diferente a pensar en que estamos separados, todo lo contrario, como ven acá todos estamos juntos, pero con respeto del espacio personal del otro, y para eso es sumamente necesario que la docente sea nuevamente una mediadora y esté súper alerta en ese proceso de modelaje hacia el respeto de los demás. Como conclusión podemos decir que hemos recreado un poco Vygotsky, lo trajimos para nuestra época, a través de un aprendizaje sensorio-motor, por medio de lo que son las artes y el movimiento, especialmente por las edades, donde el adulto es un mediador y un modelo en las interacciones, apuntando siempre hacia el crecimiento como un componente integral y social, y la evaluación continua y exigente, no específicamente en este caso de los niños, sino más bien de los procesos y de las mismas funcionarias de la casa infantil. Y para concluir, queríamos decir, digamos, que para atender a cualquier persona, indiferentemente, pero específicamente en este caso a niñitos menores de 4 años, va a ser necesario despegarse de la atención asistencialista y ponerle sentimientos y pensamientos a tanto todos los actos como a todas las palabras. Y muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes. A continuación tenemos a Vilma, que nos comparte lo institucional, una camisa de fuerza o una ventana de posibilidades.